Bueno, el tema de hoy es de los 7 pecados capitales, hablar de uno en especial, pero primero vamos a explicar qué son los 7 pecados capitales. Son vicios o pasiones del alma, que son la raíz de otros pecados. Según el Papa Gregorio I del año 600 después de Cristo, los 7 pecados capitales son la soberbia, la avaricia, la lujuria, la ira, la gula, la envidia y la pereza. Y quedaron hasta este momento. ¿Por qué se llaman capitales? No es porque sean más graves, sino porque son la cabeza, por eso capital, de cabeza, de otros pecados. Entonces, que son muy graves. Para Dios, el pecado más grande es la soberbia, justo lo que estamos estudiando esta semana de el orgullo y de la humildad, ¿no? Es el más grave, es el deseo de ser preferidos a otras personas, ¿no? Tener jactancia propia. Salmo 138:6. Porque el Señor es excelso y con todo atiende al humilde, pero al altivo mira de lejos. Amén. Muy bien, porque la soberbia es orgullo. ¿Y por qué es tan malo? Porque destruye amistades, familias y nuestra comunicación con Dios. El siguiente es la lujuria, que es un deseo sexual descontrolado. Y ahí sí, Ernesto tiene para leer Gálatas 5:16. Y no satisfaréis los deseos malos de la carne. Bien. El siguiente es la ira, que es un sentimiento descontrolado de odio, furia y venganza. Y entonces Hilda tiene para leer Sí, Santiago 1:19 y 20. por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para huir, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Amén. Bien, bien. Así El es. siguiente pecado capital es la gula, que es el consumo excesivo e innecesario de comidas, bebidas u otras Claro. sustancias. Muy bien. El siguiente es la envidia. Primera de Pedro Ajá. 2:1. Eh, Primera de Pedro 2:1. Desechad pues toda malicia y todo engaño, hipocresía, envidia y toda maledicencia. Bien, el otro es la avaricia, que lo tiene Diego, Lucas 12:15. Bien, dice así Lucas 12:15, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Muy bien, muy bien. La avaricia entonces la ambición desmedida por las riquezas y bienes materiales. Y por último, lo que vamos a hablar hoy, que es la pereza. La pereza es la flojera o falta de ganas para cumplir con obligaciones espirituales o físicas. Y en Proverbios 10:4, ahí sí, Henry, si querés leer Proverbios 10:4. Dice, la mano diligente empobrece, más la mano de los diligentes enriquece. Muy bien, muy bien. El que no hace nada no progresa, según cada versión que ustedes tienen de la Biblia. Entonces, estos dijimos que son vicios o pasiones del alma, ¿no? Entonces, las virtudes contrarias a estos 7 pecados capitales son de la avaricia, la generosidad, de la lujuria, la castidad, de la envidia, la caridad, la empatía y la amistad. De la pereza, la diligencia. De la ira, la paciencia. De la gula, el dominio propio, ¿no? Ser moderados y equilibrados. Entre paréntesis voy a hacer un agregado. Ustedes habrán oído hablar de la Divina Comedia que escribió Dante Alighieri.
Y él, en su imaginación, él pensaba en el infierno, que el infierno tiene 7 círculos. Y cuanto más cerca del centro del fuego, peores son esos pecados. Algunos coinciden con los 7 pecados capitales, él agrega otros, pero en el centro, ¿no? En el más cerca del fuego, el peor para él es la traición, ¿no? Porque representa, dice, destrucción de la confianza y del amor, que son tan fundamentales en las relaciones familiares, amistades, ¿no es cierto? El traidor, dice, usa la inteligencia para hacer daño, es duro y frío. Y ahí tenemos como ejemplo a Judas Iscariote con lo que le hizo a Jesús. Entonces vamos a hablar ahora de la pereza, que es un descuido de lo que estamos obligados a hacer. Una cosa, vamos a aclarar, es que cada tanto no tengamos ganas de hacer algo, y digamos, "Bueno, prefiero salir, tengo tiempo libre, o me pongo a leer, o a mirar la tele, algo", y otra cosa que sea un estilo de vida, la pereza. A eso vamos, ¿no? No siempre es cansancio ni falta de ganas. En lo espiritual, la pereza en lo espiritual a veces es una resistencia interior a comunicarnos con Dios. Entonces nos roba oportunidades y propósitos, ¿no? Al no tener esa conexión con Dios. Es una enemiga silenciosa que nos trae eh, consecuencias. Son cosas importantes que dejamos para después. Y se fortalece cada vez que por comodidad vamos postergando, postergando y postergando. ¿Por qué nuestras buenas intenciones no se convierten en acción? Nosotros podemos tener buenas intenciones de hablar con Dios, lo creemos en Él, pero a veces no le damos importancia al tiempo que tenemos que pasar con Él, ya sea leyendo la Biblia, orando, incluso trabajando por Él, ¿no? ¿Por qué tenemos buenas intenciones, pero eso no nos lleva a la acción? Porque no solo es perezoso el que no hace las cosas, sino que el que sabe que tiene que hacerlas y pudiendo hacerlas, no las hace. Entonces comete un pecado de omisión. ¿Mm? Sigamos. Nos decimos excusas. Por ejemplo, estoy agotado. Cuando esté más organizado empiezo. Y puede pasarnos a veces, pero cuando se repite, como dije antes, es un estilo de vida, el dejar todo para mañana, que es distinto a la procrastinación, ya vamos a ver después. Las distracciones no siempre son malas, pero el tema de las distracciones es el que ocupan el lugar que necesitamos para hacer lo que corresponde, ¿no es cierto? Evitar lo que Dios, a través de una distracción, evitamos lo que Dios quiere que hagamos, lo que Dios quiere para nosotros. Otro tema es el autoengaño. Nos decimos frases como, yo rindo mejor bajo presión. ¿Conocen personas que son carretillas, que hay que empujarlas o animarlas o presionarlas para que hagan algo, ¿no? Por motus propio no les nace. Entonces, estas personas dicen, yo rindo mejor si me presionan. Otros no pueden trabajar bajo presión, ¿no? Otros dicen, no pasa nada si lo dejo para mañana. Eso es un autoengaño, porque no sabemos si mañana vamos a vivir, ¿no? No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Y esta gente muestra falta de dominio propio. ¿Y qué nos pasa en lo espiritual? Que vamos apagando la voz del Espíritu Santo. Él nos dice qué debemos hacer, cómo tenemos que comportarnos, lo postergamos, lo dejamos y vamos apagando la voz del Espíritu Santo. En Proverbios 6 nos habla entre el 6 y el 9 el ejemplo, nos aconseja seguir el ejemplo de la hormiga, ¿no es cierto? Dice que mira la hormiga, no seas perezoso, cómo trabaja, ¿no? El perezoso siempre busca una excusa para no empezar. En cambio, el diligente hace las cosas por una convicción interna de que debe hacer lo que corresponde. No deja las cosas
a medias. En Proverbios 13:4, Dios habla hoy, dice, el perezoso desea y no consigue. El que trabaja prospera. O sea, con desear tener las cosas, si no ponemos mano a la obra, no las vamos a tener. El Claro. que quiere, pongo un ejemplo exagerado, tener un auto y con desearlo no me va a caer del cielo, ¿no? Hay que trabajar, hay que poner empeño. Por eso dice, el perezoso desea, pero no consigue. En cambio, el que trabaja, prospera. Y en Proverbios 6:9 Dios reta al perezoso, le dice, basta de dormir, perezoso, basta ya de estar acostado. Yo estoy leyendo de Dios, habla hoy. Así, ¿no? Miren cómo los trata Dios. Esperemos no estar nosotros en ese lugar. Dice, Dios nos da oportunidades y nos abre las puertas, pero el perezoso pospone y deja pasar pequeñas obediencias, que nos alteran el camino que Dios tiene preparado para nosotros. El corazón va perdiendo sensibilidad a la voz de Dios. La pereza no solo afecta a nuestra vida, sino que afecta en cuanto a lo espiritual a la vida eterna. Porque si nosotros no pasamos tiempo con Dios, con todo lo que sabemos que requiere, estamos jugándonos la vida eterna. Así que hay que tener presente los llamados de Dios. Por ejemplo, Abraham recibió un llamado y enseguida él se fue sin saber hacia dónde, obedeció. Ser diligente no es hacer muchas cosas, ser diligente no es hacer muchas cosas, sino la que corresponde y en el momento correcto. Lo que corresponde y en el momento correcto. Eh, Debemos proponernos dejar de postergar. Es una decisión. Es una decisión. ¿Qué factores producen la pereza? Uno sería el miedo, miedo a fracasar. Es un autoderrotismo, creer que no somos suficientes. Nos convencemos de que no es el momento y aplazamos las decisiones. Otro factor es la culpa. ¿m? La culpa por errores del pasado, promesas que hicimos y no cumplimos. Entonces pensamos que no vale la pena intentarlo de nuevo. Pero Dios perdona y restaura, así que nos llama a empezar de nuevo. Otro factor es la falta de interés. Y si hay cosas que no nos gustan. Cada uno piensa en qué cosa posponemos, ¿no? Será ordenar algo, limpiar algo, estantes, armarios, lo que sea. Piensa en qué cosa pospone y en realidad es porque no nos interesa, pero hay que hacerlas. Otro factor es no tener claro por dónde empezar. Cuando uno pospone hoy, mañana, pasado, el mes que viene y el año que viene, las cosas se van juntando. Y cuando las tenemos que hacer, ya no sabemos por dónde empezar. Ya dejó de ser un trabajito para hacer una montaña de cosas que tenemos que hacer. Y decimos, pero ¿y por dónde empezamos? Entonces la tarea se hace más pesada. En Proverbios 30:25 nos enseña a aprovechar el tiempo. Dice, las hormigas aseguran su comida en verano. Las hormigas aseguran su comida en verano. Aprovechan el verano. Una vez que pasa, se les terminaron las hojitas para llevar a sus hormigueros, ¿no? Por eso tenemos que aprender de las hormigas. Formar pequeños hábitos concretos, ¿no? Nuevos hábitos concretos, me lo propongo y así voy armando una nueva manera de vivir. No depende de nuestra fuerza de voluntad porque tenemos poca y nada. Entonces se la tenemos que pedir a Dios, ¿no es cierto? El Espíritu Santo, entre los dones que nos da en Gálatas 5:22, está la de darnos la perseverancia, la paciencia, el control, ¿es cierto? Pedirle entonces al que nos ayude, porque solo no podemos. Entonces tenemos que aferrarnos al poder de la oración
y poco a poco vamos a ir cambiando si tenemos este defecto. Primero entonces hay que reconocer en qué área postergamos, como dije antes, será en orar, será en leer la Biblia, en proyectos, en cuidar nuestra salud. Es muy importante también eso, ¿no? Estoy cuidando mi salud para que el día de mañana esté con fuerza, con ganas de hacer cosas, pudiendo hacer un montón de cosas. Segundo, dar un paso pequeño pero con constancia. Un pasito con constancia, otro pasito, otro pasito. Si cortamos ahí, tenemos que volver todos para atrás. Entonces, pasito a pasito, pero con constancia. Un consejo que se da es rendir cuentas a una persona. Puede ser alguien de la casa que nos llame la atención o que nos anime o que nos ayude a hacer lo que vamos posponiendo, pero también pueden ser amigos. Es decir, me llama por teléfono, decirle, mira, llámame y decime, que hiciste hoy tal cosa. Eso se hace en los grupos de autoayuda para dejar de fumar, de llamarse mutuamente a ver, y hoy pudiste dejar, cómo te fue hoy, darse ánimo mutuamente, ¿no? Pedir a una persona que nos ayude en oración y con consejos. Los días son un regalo, pero también una responsabilidad. Entonces nos tenemos que preguntar, ¿tiene valor eterno lo que hago? Lo repito, ¿tiene valor eterno lo que hago? ¿O estoy perdiendo el tiempo? Ordenar la vida no es acumular tareas, sino ponerlas en orden de importancia. Primero Dios. Después está la salud, la familia. La salud es muy importante porque si no tengo salud tampoco puedo ayudar a la familia, ¿no? Pero entonces me armo la lista de importancia. Primero Dios, después la familia, la salud, lo que ustedes piensen que es más importante. No es necesario hacer todo, sino lo importante con fidelidad a Dios. Así la pereza se debilita y se fortalece el sentido por lo cual Dios nos creó. ¿Cómo entonces debilitar la fortaleza? Haciendo todo lo que acaban de escuchar. Este, mm, Así no tendremos el día de mañana que lamentar el pasado, ¿no? Entonces vamos a hacer un resumen, una conclusión, hacer un cambio. Empezar por algo no significa que, no, que en el futuro, o sea, que nos cueste, no quiere decir que en el futuro nos seamos dominados por eso. Nosotros empezamos este cambio en este camino con la certeza de que la pereza no nos va a dominar, ¿no? Elijo, decisión, pedir perdón a Dios y pedir ayuda a Dios para no postergar las cosas. Tomar la decisión de empezar por algo que en este momento a ustedes le viene a la cabeza que vienen postergando o aplazando. No va a ser fácil, pero es el Espíritu Santo nos va a ir hablando y recordando lo que tenemos que hacer. Y las pequeñas victorias sobre la pereza van a formar un carácter diferente. No, la cuestión no es si Dios quiere, porque sabemos que Él quiere y puede cambiarnos, sino nuestra decisión. Y hoy repito muchas veces la palabra decisión, que a partir de ahora eso va a acabar. Para terminar, Elena de White dice, quienes están ociosos no siguen el ejemplo de Cristo, porque desde su niñez fue modelo de obediencia y trabajo. Hacía su parte fiel y alegremente cumpliendo los humildes deberes que se le pidieron en su vida de pobre. ¿eh? Pasó las vicisitudes de los que trabajan para ganarse la vida. Ahí lo tenemos como ejemplo. Eh, Hay una excepción que cuando esto se transforma en un trastorno mental. ¿Cuándo es? Cuando la procrastinación, que es postergar para otro momento todo el tiempo dejando para otro día, se asocia a la ansiedad.
¿Por qué? Porque el cerebro busca la comodidad, una recompensa rápida, ¿no es cierto? Entonces, antes que enfrentarse a la incomodidad, deja de hacer las cosas. ¿Qué le viene? Culpa por no haber hecho lo que correspondía. Esa culpa lo lleva a tener ansiedad y la ansiedad le impide hacer las cosas que debe hacer. Entonces se forma un círculo, ¿no es cierto? Incomodidad que produce culpa, la culpa ansiedad y la ansiedad hace que no tengamos ganas de comenzar. Pero en este caso no es falta de disciplina, sino que el sistema nervioso trabaja tratando de evitar lo que molesta. ¿Alguien tiene Colosenses 3, 23 y 24 que pueda leer? Colosenses 3, 23 y 24. Dice, y todo lo que hagáis haciendo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Muy bien, ¿qué nos da ganas, o sea, qué nos puede empujar a hacer las cosas, pensar que lo hacemos para Dios y no para los hombres? Ese es el motor. Todo lo que hagan, háganlo, ¿no? Como para Dios y no para los hombres. Les leo de Dios habla hoy, Eclesiastés 9:10. Sí, dice, y todo lo que esté en tu mano hacer, hazlo con todo empeño, porque en el sepulcro, que es donde irás a parar, miren cómo dice Salomón, porque en el sepulcro, que es donde vas a parar, no se hace nada ni se piensa nada, no hay conocimiento ni sabiduría. Por lo tanto, vivir es acción. Ser perezoso es morir un poco cada día.